Y listo. Hablado, discutido y más o menos desmenuzado el tercer debate presidencial, es momento de hablar del 2030. 2036, 42, 48, 54. 30 años de aquí al futuro, yo tendré 60. Sí. No. No. Tendrás 70. ¡No! Así es. ¡Nunca tendré 70, Gabriela! No, toca madera. ¡Nunca! No, seré un buen hombre de 70 años si es que llego a los 70 años. Claro, en 30 años, en 30 años tengo 70 años, claro. Estoy a punto de cumplir 40 años, claro. Ajá. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En fin, así las cosas. Pero ya vas a tener pensión, ¿no? Nah. Segunda burla de la tarde. Segunda burla de la tarde. mañana. De la mañana. Digo, todo esto pensando no solo en 30 años o en el 2030, sino en un ejercicio de pensar a largo plazo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a construir ciudadanía y a tomar nuestras decisiones electorales, no pensando en la elección en la que estamos, Exacto. sino en las que siguen. Exacto. Ya, la de 2024, por ahí bien lo dijo la doctora, era mero trámite, ahora se está diciendo que era un pequeño chascarrillo. Pero bueno, también es muy cierto, ¿no? La elección que pudo ser un mail. La verdad, sí, Ajá. sí, claro. It's ¿no? funny because it's true. O sea, ya lo mencionamos, ya lo apuntamos. Sí es verdad que el detalle más elocuente del trámite es que abre una ventana que nadie estaba teniendo en el radar, ¿no? Que es la de Movimiento Ciudadano, Así es. Claro. ¿no? Ahora, ¿qué nos da esta visión a largo plazo? Que dejemos de pensar en términos de candidaturas y empecemos a pensar en términos de temas, de los temas que atraviesan, de que quien esté, qué tema nos interesa empezar a discutir en el debate público. Ahora, ¿cómo definimos esos temas? Pues también fortaleciendo a la ciudadanía, ¿no? Y la verdad es que desde hace muchos años que la ciudadanía en México, o sea, tuvo un breve despertar en el 88 y de ahí como que dijimos, chido, somos oposición, ¿no? Lo que quieras decir eso, ¿no? Y de ahí como que nos hemos enganchado en candidaturas, ¿no? La figura de Andrés Manuel es tan importante porque fue una candidatura que nos duró 3 candidaturas. Sí. Entonces, Que generó a un partido político, que ahora es el partido hegemónico, ¿no? así es. Pero Wow. más allá de las figuras, claro. de Sí, las sí. personas, ¿cómo vamos a ir construyendo esa ciudadanía? Y eso nos lleva a qué ciudadanía estamos heredando, qué cuadros políticos estamos construyendo, ¿no? Ya no digamos para la juventud onda fonca, menores de 30, sino para la gente que va a votar por primera vez en unas elecciones presidenciales. Que además son los grandes abandonados de la sociedad y los grandes abandonados también de la clase política, que solo habla de ellos en términos de paleros en redes sociales, ¿no? De ahí, dales una beca y ya. Exacto, de darles una beca. Hay una ¿no? compu y ya. Ahora, también tenemos que pensar en esa generación. Estamos hablando de personas que tienen entre 18 y 24 años. Nacidos en este entre el momento. 2001 y 2006. Entre el 2001 y 2006. O sea, imagínense ustedes, adultos contemporáneos, ¿qué estaban haciendo en 2006? O sea, la gente que va a votar por primera vez nació en ese momento. 2006, ¿cuántos años tenías, hermoso? En el 2006. ¿Qué pasa? Justo 6 años. Ah, claro, eres del Es el 2000. ¿Eres del 2000? Soy del 99 finales. ¿Tú, Fer? ¿De qué año eres? Tenía 7, ¿Tú eres del 98? 9 también. Pero a Pero principios. inicios. Ah. O sea, él ya había, Fer ya había cumplido años. y Vikingo es Hermoso un poco todavía no. mayor. Y Estábamos en la prepa, ¿no? Dice que él estaba valiendo verga. 2006, ¿cuántos años Ajá. tenías? ¿19? Nah, ¿18? 17, 18. 18 años. Ah, ¿votaste tú por primera vez en 2006 entonces? Sí, voté por primera O vez. bueno, en podías 2006. votar por primera vez en 2006. ¿Y Ahí si está. ejerciste tu derecho? No. ¿Hubo elecciones ese año? Les dije que estaba valiendo verga. O sea, en tu Estaba primera valiendo elección no votaste. No, era un momento turbulento en mi vida, pero estamos ¿Pero hablando hubo de las elecciones elecciones. en 2006? No me Claro, acuerdo. pues ¿Sí? fue el fraude a AMLO.
2006, 2012, 2018. Claro. Sí, claro. Ahí Ah, está. yo no pude votar ese año todavía. No, estabas... Tenía Todavía 17. tenía Todavía tenés 17. 17. Ahí está. Pero bueno, en esta elección, la gente nacida entre el 2001 y el 2006 vota por primera vez. Ahora, ¿por qué nos interesa este grupo etario? No porque vayan a definir esta elección. No. O sea, en esta elección de 2024, las personas entre 18 y 24 años representan únicamente el 13% del padrón electoral. Tienen el mismo peso que los adultos mayores, es decir, los mayores de 75. Ujú. Quienes definen esta elección son los millennials. Las personas entre 38... Nosotros somos millennials, ¿no? ¡Eh! ¡Hey! O sea, Este es nuestro momento, chavos. Lo que estábamos esperando toda la vida. amigos, que se los digo yo no me confiaría en una decisión a mí ni a mi generación, nunca. Sí. Ay, perdón Me- por todo, arruinamos me- su infancia. Me encanta que aparte Fox trató de hablarle a la generación Z, que justamente es la que está involucrada ahí en el 2001 y 2006 con su tweet ese de ¿qué onda, güey? ¿Nos vemos en el antro? Y en realidad nos estaba hablando a todos nosotros. Ajá. Hasta para Fox los chavos son las personas de 40 De años. 40 Sí, años. sí, Ahí súper está. sí. O sea, somos los chavos habla que él habla conoció. muy claramente del estado mental del señor de Guanajuato. Que tiene toda una razón de ser, ¿no? La pérdida de derechos ha sido como la infantilización social, le voy a Ujú. llamar Sí, así, no es algo que totalmente. exista, Ujú, pero la infantilización social de pues esa generación, ¿no? ujú. Pero hablando de los verdaderamente jóvenes, o sea, de la gente de 18 a 24 años de edad, Ujú. pues son una generación, son la generación que se educó en la pandemia, o sea, que cursó secundaria y prepa probablemente en la pandemia. Ujú. Es la generación que ya nació en la transición, consumada la transición partidista en México, Ujú. que el PRI que conoció en el poder fue el PRI de Peña Nieto, Ujú. es una generación de redes sociales, Ujú. completamente de Tablet. tablet, de celular, una generación que ya no vio la televisión. Sí, Eso es bien importante, ¿no? Qué fuerte. Ahora, en términos un poco más interseccionales, es una generación profundamente maltratada, tanto por la violencia física, o sea, por ahí hay una serie de artículos del portal Animal Político que muestran que hay en este sexenio solamente 480,000 jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes muertos, víctimas del crimen organizado, víctimas Ujú. de la violencia así en este es. país. Es 500,000 de personas, ¿no? Ujú. Están precarizados, son un Víctimas sector- de la violencia, no muertos. No muertos, víctimas No muertos. de la violencia, perdón. Solo Víctimas murieron. de la violencia, porque si no sería un escándalo tremendo, ¿no? Pero sí, sigue siendo un escándalo Sigue tremendo. siendo un escándalo. Pero sí, no muertos, sino víctimas de la violencia. Desplazados, partícipes en algún tipo de Huérfanos, evento reclutados, traumático, huérfanos, detenidos, reclutados, Mini etcétera, sicarios. ¿no? Y que están involucrándose en el crimen organizado desde los 12, 13, 15 Ujú. años, ¿no? Y es la Sí. única forma de vida que conocen. También es el grupo etario, o sea, sobre todo los varones menores de 29 años, sí son el grupo etario que constituyen la mayoría de víctimas de homicidio doloso, por Ujú. ejemplo, ¿no? Son personas que actualmente tienen un empleo, de hecho son del grupo etario más empleado, Ujú, pero también es el más precarizado. ujú. Sí. O sea, son sueldos bajos, sin ningún tipo de prestación. Son una generación que si a nosotros ya no nos tocó pensión ni derechos laborales, los de ellos están absolutamente precarizados. Sí. En términos de Imagínense escolaridad, que es la psique y la aprehensión de Greta Thunberg, pero moreno. Se puso loco, ¿no? Greta debería venir a platicar a Latinoamérica, ¿no? Como... Pero primero que empiece a hablar español. Sí, si no, no va a entender Pero nada. sí, ¿no? Es como, es ese grupo, es ese lugar, nada más que rodeados por el narco, sin ningún tipo de oportunidad. Terrible, ¿no? Con un Así calor es. impensable. Con un calor tremendo. Sí, no. también en términos de deserción escolar, justo este sexenio, el sexenio que está terminando, hubo una caída, bueno, no una caída, hubo un aumento en la deserción escolar a nivel medio superior y superior. Por ahí decían, no, ya bajó la deserción de la media superior.
pero también bajó la currícula. Ujú. Entonces ahí, pues sí, hubo un ¿Qué es- abandono qué de es las la- aulas. ¿Qué es la O currícula sea, se para, inscribieron menos personas. para nuestros amiguitos de la generación Z? Se inscribieron, se pudieron inscribir menos personas. Ahí está. O sea, tenían menos oportunidad de inscribirse Ujú, y pues evidentemente bajó la deserción, pero ya cuando vemos el grueso de la población ujú, que tendría que estar educándose, pues no. ujú. O sea, ni siquiera se inscribieron para desertar. Sí. Sí, en términos... no. Me voy a meter a la No. carrera para ayudar a las estadísticas de mi gran país. Después desertaré. Oh, es otra estadística. Es Yo otra ayudo, o sea, es yo otra participo. estadística. Sí. En términos de sociales, de sociabilidad, digo, ya hablamos de la pandemia, hablamos de una generación que sociabilizó muchísimo vía digital, Ujú. que por esa misma razón, por ejemplo, le cuesta trabajo permanecer en un solo empleo. Ujú. Estaba leyendo yo ayer un par de artículos sobre la epidemia de renuncias en la Ujú. generación Z, Sí. que es renuncian y renuncian y renuncian a los trabajos Ujú. porque no se acomodan a sus horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues también hay menos garantía de que, menos posibilidad aún de generar antigüedad, de generar lo Sí. que sea, ¿no? Eso es muy cabrón. Y porque tampoco significa ya algo generar antigüedad en un Justo. lugar. O sea, incluso la ley del trabajo te protege después de 15 años para el finiquito, pero dependiendo de tu estatus laboral. Ujú. O sea, si duras 15 años en un trabajo que fue por honorarios, no aplica. No hay nada. Entonces, y la mayoría son así. Salud. Sí. Fray Fernando, ¿qué esperan tus amiguitos de trabajar? ¿Qué están buscando? Ya nada. Ya nada. Ahí está. Hermoso. Comer. ¿Qué esperan tus amiguitos de trabajar? Bueno, yo soy tu amiguito, No pero... tengo, mis amiguitos son personas Ustedes. de arriba de 35 años. Querido amigo. Nos dijo amigos. Nos dijo amigos. Por fin, es la primera vez. El reconocimiento de Espérate, hermoso. ¿nos dijiste amigos? ¿Se acuerdan cuando le dábamos vergüenza? Otro dato que es espectacular con respecto a la generación Z es que ni becas ni apoyos parecen ser La respuesta. respuesta, No. ¿no? En términos de de garantizar un estado de bienestar y de evitar Deserciones, violencia y demás, No. la beca no representa ninguna diferencia. Ujú, Ahora, ¿a qué ha llevado a eso? A que sea una generación cortoplacista. ujú, O sea, que necesita solucionar su hoy ujú. y ya. Ahora, nadie los culpa, pero ¿a qué nos lleva? A decisiones políticas como, por ejemplo, decir democracia. Pues la neta es que ni me late tanto. ¡Qué hueva! Ni me sirvió de nada. En una encuesta a nivel regional, Ujú. es el único grupo etario, es decir, de 18 a 24 años, Eso es lo que... es el único grupo etario que no eligió la democracia como el sistema político en el que le gustaría vivir. El 40%. El 40%. El 40% de la generación Z ve para abajo el ejercicio democrático. ¿Qué onda con los maestros de historia? Y pensarían en que un sistema autoritario es infinitamente más funcional. Sí, Ujú. ¿Qué es onda? una gran pregunta. O Es sea, una gran pregunta. no. En vez de vender la democracia como una obra griega de personas cercanas a lo no binario, Ajá. con arcoíris, etcétera, encontrar ahí la forma de decir, no, es chingona la democracia. Güey. Como chingonas son tantas otras cosas que nos ofrece la posmodernidad. No, impresionante. O sea, Autoritarismo, el 40%. Sí se ve más atractivo Bridgerton con Reina que cualquier tipo de democracia. Desarrolla, por favor. Bueno, pues es que es lo que se consume ¿Qué también. es o sea, Bridgerton con Reina? Bridgerton es esta serie de... Ah, sí, Shonda- no, eso sé, pero Ajá. ¿qué es Reina? La reina, hay una reina en Bridgerton. sea, con la monarquía. Ya. Sí. Es que también, ¿por qué te interesaría la democracia si la democracia te tiene trabajando en Uber Eats sin Claro. ningún tipo de prestación? Claro, ahora, sigo citando ahí al doctor Porque Manuel Pericles Gigantón. estuvo involucrado. Pues Gritando, sí, pero, ¿eh? pero sí, es que eso es lo que piensa la generación Z. Claro. Claro, o sea, Tal hablando vez de las debiéramos clases de regresar a- historia, al voto vía piedritas, no. ¿Cómo? como en la Grecia antigua. ¿Cómo le hacían? Tenías dos ollas, Ajá. voto acá, voto allá,
Y si no votas, fuera de la ciudad. Con que la te misma coman los piedra. lobos. Pero ya se los están comiendo. Oh, es verdad. Pero claro, Es que los lobos están dentro de la polis. Claro, ¿no? Los lobos han entrado a la polis. no hay quien los quite. Y hablando de educación, claro, porque, digo, citando al maestro, al doctor Manuel Gilantón, o sea, la escuela puede hacer mucho. O sea, la escuela puede enseñar sobre democracia, pero la escuela no puede enseñar, no puede hacer un régimen democrático. Claro. ¿No? Sí. Entonces, hay muchas cosas ahí en pugna que están llevando a esta generación a eso. Hablando del autoritarismo, o sea, el 40% de esa generación, a nivel regional, a nivel Latinoamérica, Ujú, preferiría vivir en un régimen autoritario ujú. que en democracia. ¿Cuáles son las banderas rojas que nos despiertan este tipo de datos? Que esta generación, que ahorita tiene de 18 a 24 años, va a estar definiendo elecciones los próximos 30. Ujú. Y que se va a ir deslavando, o sea, Y que es una generación que se va a enriquecer. Es decir, ahorita hay ¿Verdad? 15 millones, y está muy bien, todos ellos mexicanos, es decir, excelentes personas. Pero Ya de entrada. en las siguientes elecciones, no 2030, sino 2036, estaremos lidiando con nuevas generaciones que vayan engrosando a este último grupo fuerte de muchos hijos mexicanos, porque la población está en decrecimiento. y que va a ir recibiendo esta formación política cada vez más deslavada. Sí. O sea, Claro. todos los que escuchamos a Silvio Rodríguez iremos muriendo. Dirán quién es Silvia, escucho gente Sí, muerta. todos los que, sí, exacto. Todos los que escuchamos a Silvio en algún momento llorando en las Ajá. islas de la universidad, iremos muriendo. Y ¡Qué este oso! Dices Pero por no acá. tenemos tanta suerte, vamos a tener 40 y y tantos estamos años. heredando un mundo en donde alguien dice qué oso es escuchar a Silvio Rodríguez. Ay, es tan bonito. Y en un rincón los setentones estaremos Sí. diciendo, ¿te molesta, mi amor? Mi Ojalá amor que la de juventud. Ay, mi Mi tío. amor es un ángel de virtud. Guarda las guitarras, ya llegaron los tíos. Exacto, ya Exacto. llegaron los momentos. Ajá. Entonces, sí tenemos que empezar a pensar cómo vamos a fortalecer nuestra propia ciudadanía Ujú. y la formación de una ciudadanía de los que vienen. Sí, ¿cómo involucrarlos? ¿Cómo hacer para de una u otra forma decir, es que es muy cabrón, pero cómo transmitir o cómo lograr, no nosotros, sino el grueso del planeta incluso, porque estamos viendo que esto se está repitiendo en España, en El Salvador, Sí. en Argentina, en Estados Unidos, está floreciendo por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la democracia no sea sexy, sino que sea la verdadera herramienta de cambio Sí, estructural para todos, ¿no? Que no esté la que sea opción, una posibilidad. o sea, que la opción loca, armada, autoritaria, real, demente y demás, pues siempre estará en la mesa, pero que no sea forzosamente la que prefiere el 40% de un grupo generacional, ¿no? Sí. Porque lo que vemos específicamente en México es la baja participación Ujú. de este grupo. O sea, los Ujú. menores de 29 años, las personas que menos participan del padrón electoral mexicano son los menores de 29 años y los mayores de 85. Ujú. Por evidentes razones. ¿Cuál es su excusa, jóvenes? Sí. Ahí está. ¿Y cuál es la suya, ancianos? La tienen movilidad, ¿no? varias. Bueno, Bueno, ya sí tienen ahora... Mis abuelos fueron a votar hasta la última. ¿Qué? ¿Se me mueren en el camino? ¿Se me caen en pedazos en la casilla? Mis abuelos fueron a votar pasados los 90 años y ¿Sí? sí fue un show ¿Y llevarlos por quién en silla de votaron? ruedas. ¿Valió la pena ese voto? No lo No sé. saben. nunca me Mejor no vayan a votar, dijeron. ancianos. Nos dan miedo. Pero imagínate, nosotros seremos ancianos. Claro. Ah, y que nos irán llevarán y a que, votar. que obligaremos a tal vez... Hermoso. Es que mira, fíjate, ya ni siquiera podemos decir obligaremos a nuestros nietos, porque quién sabe. ¿Quién sabe? Pero Los míos no. tal vez logremos que alguien nos lleve a votar. Porque si es que no existe el Sistema Nacional de Cuidado, seguramente estaremos envueltos en una bola de pelo y excremento en una habitación prestada, Ujú. porque ni siquiera seremos propietarios. Pero si logramos votar, iremos a votar por una opción que nos parezca atractiva desde una perspectiva generacional que ya no va a existir del todo.
Claro. ¿no? Porque fuimos la generación que puso a Morena El radar. en la presidencia, pero también somos una generación que, o más bien, estamos entrando a una bisagra en donde Morena ya no está representando para muchísimos lo que seguramente representó para nuestra generación. Sí, ¿no? hace 6, Y cuando 8 hablo de años. Morena estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Morena en los siguientes 10 años. Ahora, ¿cómo involucrar a esa ciudadanía? Digo, ya el INE está haciendo algunas acciones afirmativas, por ahí regalando café para votar, Hay tratando de promoción en el hacer- cine también, Ajá. por cierto. Hay 3 boletos por 100 pesos en Cinépolis y creo que 2 por 1 en Cinépolis. Sí, muestras tu pulgarcito Sí, tu manchado. pulgarcito y tu INE, porque ya ven que te sellan la INE. ¿Para cualquier edad? Sí. Bueno, pues ahí está. Vamos al cine, vamos a votar o vamos al cine. O sea, las Listo, dos tienes que ir a ¿no? votar para ir al cine. No puedes solo ir al cine. Puedes Puedes solo ir al pero cine. caray, no. Vivimos en democracia y lo celebramos aquí. No somos parte de ese 40%. Justo el de gente loca. autoritarismo sería, no puedes. No. Ajá. ¿De qué manera, desde la sociedad, de qué manera irles involucrando? Escuchándoles. Ujú. Sí. Y por eso hemos hecho... No. Antes de que saltemos al vacío, recordemos todos juntos esos pequeños aspectos que hay que tener muy en el radar en términos de 2030, 2036, 2042, 2048, 2054, porque justamente son las elecciones en donde se van a involucrar este grupo y también serán las elecciones que no va a ganar Morena seguramente, ¿no? Vía el escenario que estamos empezando a vislumbrar. Y ni aunque lo gane sería positivo. Y ni aunque lo gane Ajá, sería positivo. Y que otra vez va así rapidísimo. No tienen nociones de, o más bien no experimentaron el autoritarismo del PRI. Sí, No experimentaron la así conocida como dictadura perfecta. Tienen poca relación con la historia de este país, no en términos culturales, sino en términos de clavarse a profundidad por el momento, ya veremos. Pero personajes como Porfirio Díaz están siendo celebrados por esta misma generación, lo cual está chido. Porque es un personaje mexicano, primero que nada, y después Sí, porque... muy orgulloso de serlo, porque, además. porque tiene sus cositas chidas, era oaxaqueño, El cine. ¿no? Pero por otro lado, está bien peligroso asumir que es un personaje chidísimo de la historia, sin entrar en Contexto. el volumen del personaje. Tenemos que recordar que en estas primeras elecciones son 15 millones de votos, pero será en engrosando. Es una generación de redes sociales, es una generación que vivió el COVID, es una generación que no vio la televisión, es una generación que llegó al mundo ya en pues en la transición democrática, enfrentándose como un hecho cotidiano, enfrentando como un hecho cotidiano cualquier tipo de elección. Y de guerra también. Y de guerra, es El una narco. generación golpeada por el narco, es una generación violentada, es una generación también de desplazados, es una generación de becados, es una generación que tiene pocas perspectivas laborales, pocas perspectivas económicas y pocas perspectivas climáticas, ¿no? Sí. Bombardeada por información todos los días y también asediada por grupos de derecha, ultraderecha, grupos conservadores, etcétera. Es una generación que está empezando a girar hacia el conservadurismo, que no cree en la democracia, o por lo menos el 40% de ese grupo no cree en la democracia, piensa en que las soluciones autoritarias son las verdaderas soluciones, y es una generación que peligrosamente tal vez pueda comprarse el cuento de que el periodo de Andrés Manuel López Obrador es un periodo de autoritarismo, no en términos de que el señor no sea una persona autoritaria o que su comunicación no sea autoritaria o la militarización y demás, ¿no? Nada más, autoritarismo no debiera ser sinónimo de presidente denso, ¿no? Claro. Autoritarismo significa algo muy especial que otras personas a lo largo de la historia han defendido. ¿Como quién? Gengis Khan, por ejemplo. Hitler, por ejemplo. Se me ocurren nombres así. Eso lo tienes que editar, ¿no? A bote pronto. Mussolini, por ejemplo. Franco.
Se por tiene ejemplo. que editar por algo. ¿No? También. Sí. O sea, Ahorita están ustedes escuchando un montón de Justo. VIPs justamente porque son apellidos que son sinónimos de cosas peligrosas. ¿no? denso. Pero de Porfirio verdad. Díaz, por ejemplo. Díaz Ordaz, por ejemplo. Echeverría, Luis Echeverría, por ejemplo, etcétera. Fidel Castro, para caminar hacia el otro extremo del abanico. Stalin, Mao. Etcétera, etcétera. Sí hay muchos ejemplos de autoritarismo en la historia de este planeta, en la historia de este país. Andrés Manuel, si está en esa liga del autoritarismo, pues está allí en la banca, muy al fondo, y como que pasan las gentes y le dan zapes así como de ¡órale, pégales más! Dijeron que era No más, autoritario. Solo fuiste presidente 6 años, ¿qué? ¿No? ¿Me estás diciendo que competiste como 12? Sí, exactamente. Trataste de ser presidente y nunca soltaste un solo balazo. O sea, no les impusiste tu poder. No ¿Cómo? hiciste ningún golpe de estado después de la segunda elección, etcétera. O sea, no te reeligieron porque tú querías. Ajá. Ah. Entonces, sí es un panorama y es una perspectiva bien interesante en la que yo me quedo un poco corto en términos de cómo involucrarnos. ¿No? En la que creo que todos nos quedamos un poco cortos en este lugar ya peligroso de la ciudadanía, en donde asumimos que de una u otra manera ganamos algo, cuando en realidad estamos en un periodo de defensa, ¿no? De defender el voto, de defender los derechos, de defender lo ganado. Claro. ¿No? Es que lo ganado siempre se defiende. Ujú, ¿no? Y entonces es una perspectiva que podría ser súper contraproducente para la democracia de este país. Y entonces, decía yo, pasábamos a un ejercicio de cómo escucharles y decidimos hacer un experimento. Ujú, Le pedimos a nuestro equipo de producción ujú. que redactara una serie de guiones para explicar algunos de estos puntos, para poner contexto a la generación que va a votar por primera vez en las elecciones presidenciales, Ujú. sobre algunos temas que nos parecen importantes para emitir un voto razonado. Ujú. No es una receta, no es un regaño, es tal cual nuestros 2 centavos de por aquí puedes empezar para emitir un voto razonado. El voto razonado. Una pista, nada más, ¿no? Unas migajitas. Quisimos hacerlo en una serie de TikToks. Plataforma que no conocemos. Que no Plataforma conocemos. que no utilizamos. Yo no tengo. Yo he visto. O sea, los Yo vemos, sé que existe, como los ve- existen los pavos reales. Los vemos en Twitter y en Instagram, Ujú. como la Sí, gente normal de nuestra generación. Sí, sí. Exacto. Exacto. Mi experiencia de TikTok es mi experiencia en X. Me llegan ya reciclados. Ujú. Sí, sí, sí. Editaditos. Ajá. Ujú. El señor Vikingo, por ejemplo, es un usuario de TikTok mucho más disciplinado, ¿no? Para bien y para mal. Más o menos. Uso Pero- más Instagram, que es más millennial que, Sí. que TikTok. Y para Yo bien no y para tengo ni mal, Instagram. Yo el tampoco. TikTok es el mejor algoritmo. ¿Y por qué para bien y para mal? Porque aunque lo usáramos, solamente veríamos el contenido muchísimo más específico que en Instagram y en Twitter. Ujú. Entonces te pedimos a nuestro equipo de producción, decía yo, que redactara una serie de guiones que nosotros vamos a ejecutar. Así es. Ah, tal Aclaramos y subrayamos. Nosotros no hemos escrito estos guiones. Nosotros hubiéramos hecho como 45 páginas, más o menos, Con De sol- detalles. De de cada sola- tema. de solamente uno de los guiones. Tenemos 6 aquí, en este mínimo espacio de volumen. Aquí hay 6 guiones. Sí. Imagínense, ¿no? Imagínense lo que Entonces, hubiéramos hecho. nosotros no lo escribimos para bien también y también para mal, supongo, porque no estamos tratando de hablarle a nuestra generación. Nuestra generación es rollera, nuestra generación es disparatada, está fracturada emocionalmente. Nuestra generación ya no llegó a ningún lugar. Es lo que ¿no? pudimos hacer. Es lo que pudimos hacer, ni modo, ¿no? Esto pasa cuando te cría Rambo y después te enseñan que todo eso está mal, Ajá. ¿no? Te quedas... Luego te dicen, olvídalo. Sí, y después, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿No? Al final del día, pues eres hijo de Rambo, ¿no? O sea, y resulta que tu padre era una mierda. ¿Cómo?
pues así somos. Quedas fracturado, alcoholizado, destruido, ¿no? Responsabilizas a todo el mundo de tus errores. Luego eres incapaz cristiano. de asumirte como eres, acabas de cristiano o adicto o muerto en una zanja. Son En las fin, opciones. esa es la generación a la que hablamos, con la que hablamos nosotros. Bajones siempre, o sea, Entonces extendemos nuestra mano hacia el futuro y decimos, amiguito, amiguita, esto no lo escribimos nosotros porque justamente Elmo lo te sigue queremos mucho intentando. y le pedimos a gente de tu generación que lo escribiera por nosotros y lo que vamos a tratar de hacer justamente es lo que explicaba Gabriela. Vamos a tratar de compartir con ustedes 7 cositas, 6 Seis. cositas que queremos decirte ciudadanía y que queremos lograr traducirte. Así es. Entonces vamos a estar leyendo los guiones. Vikingo nos va a estar dirigiendo, Intentando dirigir. Intentando dirigir. intentando dirigir. Porque todo esto es un intento. Es un intento. Muy bien. ¿No? Entonces, esto para nuestro público defenestrado, hijos de Rambo, sí. solamente les queremos decir paciencia. O aquellos que dijeron, ¿qué tiene de malo Rambo? Ajá, También. porque también se paciencia. vale que nos divirtamos. También se vale que nos reconozcamos como incipientes tiktokeros. Si haces TikToks, ¿eres tiktokero? Sí. Sí. Ahí está. Un Incipientes, tiktoker. incipientes tiktokers y que nos tengamos paciencia y nos divirtamos, Se nos ríe. reamos un poco entre todos, ¿no? Entonces, tenemos 6 guiones, como ya lo dijimos una y otra vez, y son 6 temas que nos parecen fundamentales para los nuevos votantes, 2001-2006, te estamos hablando de ti, y posteriormente para los que vienen, ¿no? Y otra vez, no los escribimos nosotros, los pedimos escritos, lo diré una y otra vez. Y de nuevo, Vikingo nos va a dirigir nosotros. y nos va a ayudar. Ok. Les voy a decir 3, 2, 1, acción. Ujú. Y después de acción empiecen. ¿Ok? Y en el momento en que yo diga corte, ahí se termina la grabación de ese TikTok. Ujú. O de- Pero danos motivación. ¿Cuál es Sí. nuestra motivación? No, te estoy dando indicaciones ¿Cuál es mi- primero. Ok, va. Después te doy motivación. Va, va. Ajá. ¿Vale? En el momento en que diga corte, pueden regresar a sus personas normales. Ujú. Ajá. Mientras no diga corte, siguen en personaje. Pero ¿qué tal si soy como Daniel Day-Lewis de TikToker? ¿Eres de método? Soy de tiktoker? método, soy un TikToker de método. Necesito y voy a estar en No creo que lo logres. ¿No? No. ¿Cuáles son nuestras motivaciones, nuestras Ajá. personalidades? Sí, o sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Ujú. Son ustedes mismos, pero hablándole a una cámara, porque esa cámara va a replicar su voz en el internet. Ok. O sea, ¿se va a quedar para siempre? dices tú? Exacto. ¿Cuál es mi Sí. trauma? ¿Dónde está mi herida? ¿Dónde está? ¿Esa es mi herida? Ahí. ¿necesitamos ver a esa cámara? Sí. ¿Cómo Ninguna Xochitl de estas. Galvez? A la cámara central. ok. Muy bien. Sí, no vean a su cámara personal, por favor. Ok. Ok. Y la motivación es que no quieren que la democracia desaparezca. Ok. O sea, la desesperación. Escúchenme, por favor. Sí tiene que haber un poco de desesperación, obviamente, pero la motivación es esa. Invitar a la generación que viene y las que vienen detrás de ella a participar en el ejercicio democrático. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien, Va. estamos listos. Entonces, ¿están listos para empezar? Ujú. Estamos listos. Vamos con este primer guión y vamos en 3, 2, 1, acción. Hablemos sobre la importancia de votar. Yo soy persona 2. Voy de nuevo. Corte. Corte. Espérense. Sí, se me había olvidado qué persona era yo. Perdón, güey. 3 días más tarde. Hablemos sobre la importancia de votar. Tal vez no gane quien tú quisieras. Tal vez gane quien no te representa. Pero siempre puedes perder algo más. Tu derecho a votar. Perder una elección no significa que todo está perdido. Por algo, el poder suele estar dividido en diferentes niveles. Ningún candidato es perfecto. Las oposiciones y contrapesos son lo que ayudan a llegar a un balance que busca incluir todas las visiones y realidades. Pensando en la importancia del voto, ¿qué derechos y libertades dirían ustedes son los que están siempre en riesgo? Porque luego olvidamos que un derecho ganado siempre es un derecho en riesgo. Pues los más básicos como la libertad de expresión, información o participación son los derechos que podemos ver pisoteados en otros países. Creo que podemos voltear a ver países como Rusia, donde la libertad de expresión se ve muy limitada. O también con Milei, con su prohibición del lenguaje incluyente. Y es que muchas veces las elecciones pueden ser hostigantes y podemos llegar a votar sin informarnos a fondo. Pero tampoco hay que latigarnos. Siempre podemos volver a retomar una participación más activa y consciente.
Corte. Ahí está. Ahí Escena. quedó. Corte y queda. Listo. Qué bello. Eso. Y listo. Estos son nuestros primeros pesitos para el futuro de la democracia en este país. Así es. Por favor, o más bien, ya, nos desaparecemos, nos despedimos de esos TikToks, los dejamos correr por la cadena de postproducción. Y les deseamos un voto razonable. Ujú. ¿Cómo viste favor. los TikToks? Yo creo que van a ser funcionales. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Funcionales, pero no exitosos. Ah, ¿Qué es el éxito? Ah, maestro. ¿Tú dirías que son el padrino del TikTok? No, No. no. ¿Tú ya encontraste a el padrino del TikTok? Ahorita te voy a enseñar una cosa que vi anoche y es impresionante. Y es de la calidad de El Padrino Sí, probablemente. en TikTok. Candidato o de al menos padrino. es de la... ¿Tú crees que en algún momento podamos alcanzar la calidad de El Padrino en TikTok?